Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos una vez más, grabando esta serie de mensajes que ha tenido una total aceptación, especialmente de gente que no es cristiana, y esa población a la cual nosotros nos estamos enfocando, gente que anda buscando tener un encuentro personal con Cristo Jesús, y gente que anda buscando la forma de cómo desarrollar una plena e íntima relación con Él. Así que damos gracias a Dios una vez más, a todos nuestros hermanos líderes. Bienvenidos todos a mi hermosa esposa, amada esposa. Y bueno, estamos hoy aquí y queremos desarrollar el tema que lo hemos denominado la prosperidad. Así que vamos a comenzar a platicar acerca de eso. Todo lo que vamos a hablar va a ser en base a versículos que vamos a citar en la palabra de Dios. Pero antes quisiera mencionar algo, y es, nosotros vamos a tratar con la ayuda de Dios de definir qué es prosperidad y qué significa la palabra prosperidad, cuáles son sus principios basados en la palabra de Dios, de lo que realmente significa prosperidad. No vamos a usar los términos o los componentes que han elaborado las personas del sistema de este mundo, ¿verdad? O sea, es un concepto bastante diferente y hasta cierto punto mal enfocado, y queremos hoy con la ayuda de Dios definir en base a la palabra de Dios qué es la verdadera prosperidad a la cual Dios nos ofrece nos ofrece y nos quiere dar, porque hay mucho cristiano y mucha persona que cree que Dios no quiere prosperarlo. Entonces de hecho, de antemano, de una vez eliminamos ese concepto. Dios sí quiere prosperarnos, y quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida. Así que con la ayuda de Dios vamos a dar inicio a nuestro programa, y vamos a pedirle a hermano Carlos que lea por favor Efesios capítulo 1 versículo 3. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y la palabra griega que se usa aquí, usando el término bendición espiritual, es neumáticos. Y ahí en la pantalla ustedes lo pueden ver. O sea, se pronuncian neumáticos, pero se escribe de diferente forma. Esta es una palabra griega que no solo se refiere a bendiciones espirituales, sino que también a bendiciones materiales. Pienso que una de las razones por la cual no se incluyó la palabra materiales cuando se define bendiciones espirituales, y se pudo haber dicho y materiales, es quizás porque los traductores de las versiones de la Biblia no logran comprender cómo es posible que ya seamos bendecidos con toda bendición material, si realmente, aparentemente, como que no las tenemos. Pero realmente la palabra usada es neumáticos, y implica bendiciones espirituales y bendiciones materiales. ¿Ok? Entonces, aquí nos define que nosotros ya hemos sido bendecidos con esas bendiciones. Ya las tenemos, ya son nuestras. ¿Por qué? Porque fueron compradas. La única forma de ser uno bendecido, si uno
hubiera vivido en el pacto de la ley, la única forma de ser bendecido era siendo obediente. Y eso ya lo explicamos en su momento, pues nadie podía ser bendecido según el pacto de la ley por la obediencia, porque el ser humano, su naturaleza humana, tiende a rebelarse a los principios de Dios, a cuestionar las cosas de Dios, y lamentablemente hay muchas personas que no conocen a Dios y cuestionan, critican los criterios de Dios, los principios bíblicos, cuando realmente se necesita tener un conocimiento de Dios, una revelación de parte de Dios en base a las Escrituras, para poder entender muchas cosas. Las cosas espirituales, dijo Pablo, hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y con toda bendición material. Ya las tenemos, ya están dadas, ya están compradas. Solamente es por la fe, tomarlas y comenzar a disfrutarlas. Así que vamos a seguir desarrollando este tema y vamos a ir entendiendo cómo podemos adueñarnos de lo que ya realmente nos ha sido dada. Amén. Leemos Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ok. Según los términos que identifican la prosperidad, es que una persona es próspera cuando tiene posesiones materiales, ¿ya? Y sí, aún inclusive en la Biblia habla de que, por ejemplo, Abraham era el hombre más próspero en aquel entonces. Y es más, y detalla las posesiones que Abraham tenía. Y bueno, refleja claramente que prosperidad es tener cosas materiales. Pero también hay un punto que se ha dejado por un lado y no se ha incluido cuando se habla de prosperidad espiritual o prosperidad de Dios, que es una prosperidad íntegra, no solo en lo material, sino que en lo espiritual también. Es que una persona, aunque no tenga posesiones, repito, una persona, aunque no tenga posesiones, Dios la cataloga como próspera. Y el mejor ejemplo que podemos usar es el de José. José era esclavo. Y yo siempre, a mí me gusta poner de ejemplo y de definir qué es realmente un esclavo. Porque a veces, como que ponemos al mismo nivel, por ejemplo, esclavo y sirvienta o sirviente, ¿ya? O ama doméstica, porque supuestamente es como quien dice una de las categorías laborales más bajas en la sociedad. ¿Ok? La posición de esclavo es mucho más baja que una trabajadora doméstica, un trabajador doméstico, porque un trabajador doméstico todavía tiene su voluntad con él. Un trabajador doméstico, si quiere, renuncia y se va, ¿ya? Pero un esclavo no. José, ni siquiera su voluntad era de él. O sea, él no era dueño ni de su propia voluntad. Él no era dueño de nada. De hecho, a los esclavos en aquel entonces, cuando los ofrecían en el mercado, así como se ofrecen las gallinas y todos los... los ofrecían desnudos. Los ofrecían desnudos para ver si no tenían alguna enfermedad. Y bueno, el que lo compraba, pues puede decir, bueno, realmente sí es buen esclavo y me lo voy a llevar, lo compro porque está sano, ¿ok? José no tenía nada, no era dueño ni de su propia voluntad, era un esclavo, ¿ya? Y bueno, todos los que han leído la Biblia saben la historia de José, pero él siendo esclavo, Dios a través de la palabra dice, y fue un varón próspero. ¿Y cómo es posible que sea próspero si no tenía nada? Y ese es el espacio que se ha dejado cuando se habla de prosperidad.
Puede ser que una persona ahorita no tenga bienes materiales, como otros sí los tienen en abundancia, pero eso no significa de que no sea próspero. Si Dios está con él, esta persona es próspera y tiene todas las posibilidades de llegar a ser próspero en todas las áreas de su vida, porque Dios está con él. Porque realmente el que prospera es Dios. La Biblia dice que el oro y la plata son de Él, las riquezas provienen de Él. O sea, la prosperidad no es algo que yo la hago, sino es algo que yo la recibo de parte de Él. Él nos da las oportunidades y nos da la habilidad para poder multiplicar la prosperidad que Él nos está dando a nosotros. Entonces, dejamos como base que una persona próspera no necesariamente es la que tiene muchas propiedades materiales. José no tenía eso, pero tenía al próspero de los prósperos, que es Dios. Así que yo me considero una persona próspera porque tengo a Dios. Ustedes tienen a Dios y nos debemos de denominar prósperos porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, así como fue con José, dice que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. Y eso es algo que nosotros debemos de creerlo, ¿verdad? Y bueno, declararlo con nuestra boca, que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo va a prosperar. Amén. Eso es muy especial saber eso, ¿verdad? De que teniendo uno a Dios es próspero y que Dios lo va a prosperar a uno en todas las áreas, como decías vos, de la vida. Estaba yo recordando algo de una persona que era como un capataz de una finca, pero ese señor, el dueño, tenía pero grandes cantidades de terreno y él veía que este señor siempre estaba contento y él limpiando, sembrando y él siempre contento y decía, ¿y este por qué pasa contento? ¿Por qué pasa contento? Al fin dice que le dijo, ¿y vos por qué pasas tan contento? ¿Cómo te veo yo? Si vos no tenés nada, le dijo. Bien, le dijo, yo tengo, le dijo, tengo a Dios, le dijo, y todo lo que usted mira, le dijo, es de Dios, de mi papá y mío también, le dijo. Entonces, ¿qué mentalidad la que tenía esta persona? Sabía que tenía al Dios de la prosperidad dentro de él y eso no hacía que él se sintiera menos que su patrón, porque sabía él que tenía al Dios de la prosperidad en él. Exacto. Un sinónimo de la palabra próspero es completo. Alguien que se ve completo, que se siente completo, es próspero. Porque si ponemos, por ejemplo, a alguien que tiene mucho, y digamos que tiene mucho en varias áreas de su vida, hay algo que le hace falta, ¿ya? Pero aquella persona que se ve completo, se siente completo, esa persona es próspera, ¿ya? Porque siente que no necesita realmente nada más. O sea, sabe que necesita más cosas, pero sabe que con lo que tiene está completo, ¿ya? Entonces, lógicamente, un cristiano que sabe que es un hijo de Dios, que tiene a Dios, que Dios está con él, esa persona se debe de sentir completo y por ende próspero, ¿verdad? Amén. Leemos otros versículos, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Este es un versículo que explica muchas cosas. Para comenzar, dice amado. Es lo que yo decía. Una persona que se ve completa, se siente completa, lógicamente se siente amado. Una persona que se siente amada no tiene que andar buscando a otras personas para sentirse bien o sentirse amada, porque ya se siente amada, ¿ya? Sea que porque se sienta amada de parte de Dios o de parte de su esposo, de sus hijos, pero esa persona amada es una persona que se siente completa, es una persona próspera, ¿ok? Ahora dice aquí, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es en esto. Dice, y que tengas salud, ¿ok? Así como prospera tu alma. Que tengas salud.
Si alguien está prosperando económicamente y a la vez que está prosperando económicamente está poniendo en riesgo su salud, esa prosperidad no es de Dios. Porque, como dicen los orientales, ¿verdad? O sea, ellos nos critican a nosotros, que nosotros trabajamos duro, dice, sacrificamos nuestra salud y después todo lo que nosotros ganamos lo invertimos en la salud que ya perdimos por haber estado trabajando. Una prosperidad que viene de parte de Dios, y es un versículo que lo vamos a ver más adelante, es una prosperidad que no añade tristeza. Entonces, si yo estoy sacrificando mi salud, si yo estoy sacrificando mi familia, si yo estoy sacrificando no sé qué otras cosas, de repente mi tiempo en la iglesia, por ejemplo, por prosperar económicamente, la cosa anda mal. Porque la prosperidad de Dios es íntegra. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. De hecho, uno de los temas que más habla la Biblia es de dinero y de cómo prosperar, porque Dios mismo sabía que vivimos en este sistema de este mundo y Él quiere que prosperemos en este sistema, pero bajo sus principios, porque esa prosperidad va a ser una prosperidad que nos va a hacer a nosotros sentirnos completos, amados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino que vamos a poder bendecir a otros también, ¿verdad? Creo que ya los que ya hemos crecido en esa área de dar o de sembrar, sabemos que la satisfacción de dar es mucho más alta, mucho más elevada que la de recibir. Por eso Dios dijo, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Entonces, si estamos sacrificando otras cosas como la salud, por ejemplo, esa prosperidad no es de Dios. Y debemos de frenar ese camino que llevamos porque no es la voluntad de Dios esa, ¿verdad? Mateo, perdón. Solo en este versículo podemos aplicar o pensar de que una persona puede ser que esté próspera en su salud, otras pueden ser que estén más prósperas económicamente, ¿verdad? O más prósperas en su alma. Entonces, eso no significa de que Dios no esté trabajando tal vez en las áreas donde no hay abundancia, se puede decir, ¿verdad? Entonces, esa es la confianza que tiene que tener alguien que es hijo de Dios, una hija de Dios, de que Dios tiene el control de todo y que Dios va a llegar un momento en que va a llegar esa prosperidad integral a cada vida. Ok. Hay tanto que hablar de esto, ¿verdad? Y vamos a tratar la manera de ver cómo concretizamos todos estos versículos que traemos aquí. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Okay. Cuando nosotros miramos las películas, por ejemplo, películas cristianas, caricaturas cristianas para niños, ¿verdad? Y miramos, digamos, al niño Jesús que está en el pesebre, y miramos a los tres reyes magos que llegaron, pues, ¿verdad? Los miramos con una cajita de oro, de incienso y de mirra, pues, ¿verdad? Y bueno, ahí van ellos caminando con el concepto que tenemos. Pero realmente cuando Cristo Jesús nació, no solo recibió una cajita de cada una de las tres cosas, recibió fortunas. De hecho, aquí lo deja ver. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y dice, y abriendo sus tesoros. No era una cajita que llevaban nada más, ellos llevaban sus tesoros. Yo me pongo en el lugar de estos reyes magos. Si yo hubiera sido uno de ellos, sabiendo que es Jesús el que había nacido, el Salvador del mundo, yo le doy todo. Y yo creo que estos reyes magos seguramente le dieron todo a Jesús, todo lo que llevaban en ese momentito, pues. O sea, esto sí significa varias cosas, pero
Voy a mencionar uno. Las riquezas son atraídas por Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes. La Biblia, como decía al principio, Él es el dueño del oro y de la plata, ¿ya? Todas las bendiciones materiales y espirituales son atraídas hacia Él. Cuando Él nació, una de las cosas que fueron atraídas hacia Él fueron estas cosas, ¿ya? Por supuesto, esto tiene un significado espiritual, el oro, el incienso y la mirra, pero también eran cosas materiales que le fueron dadas a ellos, tenían un valor material. Entonces, seguramente a Cristo Jesús, a Jesús, en ese momentito lo enriquecieron por los presentes que le habían dado. Y eso explica otra cosa. Ahora que nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia, donde las bendiciones ya no son por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Él, esto explica que ahora que yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, las riquezas van a venir a mí, pero no por mí, sino por Él que está en mí. ¿Ya? Por eso es que si ahora yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, lo único que yo puedo esperar es lo bueno. Lamentablemente, muchas fuentes de información lo han hecho a uno pensar que lo malo le va a venir a uno. Y eso es un tema que ya grabamos. Nuestro futuro va a ser bueno y Dios está trabajando a nuestro favor, restaurando todas las cosas, bendiciéndonos. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos todas las bendiciones espirituales y materiales. Entonces, así como Él llegaron las bendiciones, ahora Él ha nacido en mí. Y todas las bendiciones materiales van a venir a mí. ¿Ya? De hecho, la palabra de Dios dice que las riquezas de los impíos son trasladadas a los justos. ¿Por qué? Porque realmente el destinatario de las riquezas siempre van a ser los justos. Hay gente trabajando y haciendo grandes riquezas. Riquezas van a ser trasladadas a los justos. ¿Ya? Para beneficio de ellos y para promover el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Miremos otro versículo. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ok. Esto explica cuál es la verdadera bendición, que es la que viene de Dios. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es lo que yo explicaba. Si estamos trabajando duro, que hay que trabajar duro, pero si nos salimos de balance y comenzamos a trabajar y comenzamos a sacrificar nuestra salud. Por ejemplo, a veces puede ser que estemos afanados en sacar una tarea y no cenamos. Se nos va el hambre por estar sacando esa tarea y agarramos ese ritmo. Estamos sacando una tarea que seguramente va a ser remunerada, pero estamos sacrificando nuestra salud. O como ya decía, estamos trabajando duro, pero estamos sacrificando nuestra familia. O sea, nosotros estamos haciendo dinero, pero nuestros hijos están tristes porque no le estamos dedicando tiempo a ellos. Esa bendición añade tristeza. Y esa bendición no es la que Dios quiere darnos a nosotros. La bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Ok. Yo quise poner este versículo porque este versículo confirma lo que tercera de Juan dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Dice, lo que los justos desean, eso les será dado. Y eso es algo que no solamente está en la Biblia, lo hemos experimentado. ¿Cuántos de ustedes han deseado algo? Inclusive ni se lo han dicho a nadie. Y de repente, plum, les es concedido eso. ¿Verdad que ustedes lo han experimentado? Y seguramente nuestros amigos televidentes también. Desean algo, no se lo dicen a nadie.
se lo dicen a Dios. A veces ni se lo dicen a Dios, solo lo desean. Y bien, como que alguien se dio cuenta de lo que esta persona deseaba. ¿Y quién pudo haber sido? Solamente Dios. Entonces Dios concede el deseo y hay infinidad de testimonios, ¿verdad? Hermanas que van, por ejemplo, a una, ¿cómo se llama? Zapatería, ya donde venden los zapatos, ¿verdad? Ven un par de zapatos que les gusta, pero como no tienen el dinero en ese momento para comprarlos, solo los desean y se van. A los 2, 3, 4, 5 días, exactamente el par de zapatos que desearon tener o comprar, pero no podían en ese momentito, bien, y se los da. ¿Quién concede eso? Dios. O sea, eso confirma de que Dios desea prosperarnos. Dios desea conceder los deseos de nuestro corazón. Y hay otros versículos. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos. Dios quiere conceder nuestros deseos. Yo no sé quién nos vendió la idea que Dios no quiere concedernos nuestros deseos. Dios quiere conceder nuestros deseos. ¿Ya? Sean íntimos o más o menos íntimos. Dios desea conceder nuestros deseos. Amén. Ok. Vamos a ver unas cosas, dos versículos que nos van a ayudar a entender cómo la prosperidad que Dios quiere darnos puede ser aún más multiplicada. Y es Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ok. Estas cosas que vamos a ver ahorita son cosas no que traen la prosperidad, sino que la multiplican. Y son dos cosas muy importantes. Es la humildad y el temor de Dios. Una persona que es humilde, las riquezas lo siguen. Una persona que es humilde, da gusto bendecirla, ¿verdad? Y eso es algo que yo aconsejo mucho a los hermanos. Si Dios les ha concedido un trabajo, sean humildes. No sean así brincones, así hagan las cosas a medias. O porque no. Mire, sea humilde. Si usted es una persona humilde, eso va a multiplicar la prosperidad que Dios le quiere mandar a usted. ¿Ya? Si uno es humilde... La Biblia dice, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios, ya no digamos un hombre. Entonces, seamos humildes. Y la otra cosa, el temor de Jehová. Una persona que tiene temor de Dios, rige su vida, vive su vida sobre los principios de Dios, va a multiplicar la prosperidad en él. Y el último versículo es Job 36:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Si le oyeren y les sirvieren, y esto ya lo estudiamos en un programa pasado, ¿verdad? Deuteronomio 28 decía, si oyeres y bueno, hicieres esto, serás bendecido. Hemos entendido que no es exactamente por eso que nosotros somos bendecidos. Somos bendecidos por la obediencia de Cristo Jesús. Pero si nosotros en momentos específicos que Dios nos indica hacer algo, lo hacemos, eso va a multiplicar la bendición. Ejemplo, los discípulos pasaron pescando toda la noche, pero en un momento dado Dios les dice, vuelvan a echar las redes. Y le dice Pedro, Señor, ya lo hicimos toda la noche, pero en tu palabra lo vamos a hacer, en obediencia a tu palabra lo vamos a hacer. Una gran pesca, ¿ok? El oír la voz de Dios, el servirle a Dios, dedicar tiempo de mi vida para servirle a Dios, eso va a multiplicar más la bendición. Así que tomemos en cuenta estos principios, ¿verdad? Y vamos a ver la bendición fluir en nuestra vida de una manera especial. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra.